Hola amigos, hola amigas. Mi nombre es Rogelio. Hoy iniciaré un maravilloso viaje por la provincia de Malleco de nuestra querida región de la Araucanía. Será un bello viaje donde conoceremos diversas experiencias artísticas y a sus protagonistas. Este viaje inicia en Lonquimay, en plena cordillera de los Andes, siguiendo al valle por los cursos de agua para así llegar a la cordillera de Nahuelbuta y a la puerta norte de este maravilloso territorio. Acompáñenme en esta gran aventura denominada Biografía y Espacios Creativos, una excursión al alma artística de Malleco. ¿Sabes que andamos recorriendo Malleco? ¿Me lleva? Pero por supuesto, ¡vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Póngale, maestro! ¡Juegue! Mestizos, suizos, alemanes, franceses, palestinos y españoles llegaron a finales del siglo XIX a ocupar las tierras defendidas en otros tiempos por Mariluán. Dicen que la bautizaron como Victoria por el reciente triunfo chileno en la Guerra del Pacífico, cuya huella se nota en el nombre de las calles de esta bella ciudad. Una tierra de contrastes, con fríos intensos en el invierno a un calor abrumador en el verano, con enormes chalés en el centro de la ciudad a pequeños caseríos en la periferia. Sus habitantes, paisajes y poblados como Selva Oscura, Púa y Quino quedaron inmortalizados en los cuentos de Marta Brunet. Es Victoria el Jardín del Sur y la portada de la Araucanía andina, tierra de agricultores, artesanos, cantautores y poetas. Hola amigos, hola amigas, nuevamente aquí su amigo Rogelio. ¿Saben? Estamos en el 5º capítulo de este proyecto denominado Biografía y Espacios Creativos, una excursión al alma artística de Malleco. Hoy nos encontramos en la comuna de Victoria con una gran amiga que pasaremos a conocer de inmediato. ¡Hola! Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Te podrías presentar y contarles un poquito de ti a nuestra gente y nuestros seguidores? Bueno, mira, mi nombre es Martita, vivo aquí en Victoria. ¿Ya? Y quiero conocerte, Rogelio. Y yo también y todos los demás. Sí. Marta, sabemos que hay una relación directa con la música, que eres artista musical. Nos gustaría saber cuándo surge esa inquietud sobre la música. Más o menos cuando tenía 4 o 5 años. ¿Ya? Es que mi abuelita, por parte de papá, me llevaba a pillar el bun, ¿Ya? donde su suegra. Entonces ahí me llevaban y me hacían cantar de chiquitita. Sí. Y también inspirada en ella porque ella era cantante. ¿Ya? Y también era locutora de radio. Sí. ¿Seguiste sus Sí. pasos al pie de la letra? Al pie de la letra. ¡Oh! Bueno, aquí en la comuna de Victoria, yo nacida y criada acá. ¿Ya? Entonces, desde muy pequeña, como te decía, era muy pequeña cuando partí cantando y después, como cuando tenía como 13 años, empecé a participar en festivales y empecé a cantar en show. Después, animando shows, festivales de acá. Ya hace como 4 o 5 años que estoy como la animadora oficial, digamos, de aquí de Victoria. ¡Wow! Sí. Oye, Marta, bueno, algo nos cuenta ya tu atuendo, ¿no es cierto? Uh-huh. Tu vestimenta. ¿Cuándo surge esta inquietud por la música mapuche? Cuéntanos un poquito de aquello. La inquietud por la música mapuche es desde... Bueno, siempre tuve la inquietud de saber de mis raíces, de dónde ¿Ya? venía, de dónde venía mi familia, de buscar ese quimun que tenía como perdido, digamos. Ya. Entonces surgió un curso de Mapudungun para ¿Ya? poder hablar Mapudungun. Entonces me inscribí. ¿Ya? Y resulta que nunca pensé que me iba a resultar tan fácil aprender porque igual es complicado. Claro, no, sin duda, la fonética es Sí, compleja. entonces, bueno, dicen por ahí nuestros ancestros que cuando uno tiene la sangre mapuche es como más fácil aprenderlo. Claro. Y después un día hicieron un tributo a Violeta Parra ¿Ya? y ahí yo canté una canción de Mapudungun. Bueno, Martita, ahora estamos en un lugar muy lindo y especial, creo, ¿no? ¿Podrías contarnos dónde nos encontramos y qué significa para ti este lugar? Mira, estamos como a
8 o 12 kilómetros de Victoria. ¿Ya? Pasamos unos caminos medio maluendas por ahí, ¿Sí? con hoyitos, pero no importa, porque estamos aquí, en esta parte donde podría decir que me inspira lo que es la música. Me trae recuerdos de la infancia, no sé, al ver la calma, o sea, sentir la calma, sentir los pajaritos, no sé si, yo creo que de fondo se escuchan como los pajaritos. Está maravilloso. Es maravilloso y este río que suena cuando lo lleva, porque es correntoso. Ajá. Entonces cuando suena la corriente, eso igual te puede inspirar a sacar un cuadernito con un lapicito y empezar a Claro, a escribir. componer. Martita, ¿qué te gustaría decirle a las nuevas generaciones que tienen alguna inquietud artística, como tú la tuviste cuando niña? ¿Qué le dirías? Mira, eso me toca muy de cerca porque yo tengo 2 hijos. ¿Ya? Bueno, viene un tercero que está por aquí escondidito, sí, viene gatito. Entonces tengo 2 hijos y ellos son músicos. La más grande canta y toca viola y el más chiquitito toca violín. Decirle a todos los jóvenes y a ellos fundamentalmente que luchen por sus sueños, Eso. que aunque digan que los músicos se mueren del hambre, no es así. Hay que perseguir los sueños, ¿no? Sí, pues hay que seguir los sueños. Marta, yo de corazón y junto a todo el equipo de este proyecto, Biografías y Espacios Creativos, una excursión al alma artística de Malleco, quería darte las gracias por tu tiempo, por traernos a este lugar maravilloso, aquí muy cerquita de la comuna de Victoria, el río Quino. De verdad, y además agradecerte la alegría y esa simpatía que te caracteriza, Martita. Muchas gracias y esperamos vernos ya pronto en los escenarios y compartir como se debe, ¿no? Sí, y yo también te quiero agradecer, Oh. lindo Rogelio, por esos esponjositos tan esponjositos. A ver, déjate tocar. Tan lindo que eres y tu simpatía y tu Gracias. chaltumay. Chalto.